Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Me da mucho gusto recibirlos, mi nombre es Bel Romani y pues el día de hoy tenemos un especial de podcast de comentarios Platinum. Gracias a todos los que han estado participando en el canal, dejando sus comentarios, ya sea que sean sus dudas, sus ideas o inclusive solo cosas que ustedes también sienten que me quieren comentar. De verdad me ayuda muchísimo y por eso quise crear esta sección especial para ustedes. Vamos a comenzar con algunos comentarios del día de hoy. Después voy a intentar revisar algunos de los otros comentarios que también tengo ya atrasados, porque es importante que sepan que todos los comentarios que ya seleccioné, que alrededor de 50 ya tengo, pues la idea es que se vayan leyendo en esta hermosa sección creada para ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy con Ari, que justamente nos comentó esto. Dice: anhelo que ese proyecto hermoso de viajes aleje los buitres que acechan a Jimin. Deseo que ayude a poner todo en orden y se acabe la gasolina de los haters. Jimin, en mi opinión, es el más, si no el único atacado y afectado en todo lo que concierne a los chips, porque nunca ha habido una posición oficial del rechazo a los chismes. Bueno, esto podría ser cierto, es decir, Jimmy nunca se ha tomado el tiempo de negar ni afirmar nada, siempre ha dejado que nosotros creamos lo que queramos, no importando en qué parte del planeta estemos. Él dice: crean lo que quieran, hagan lo que quieran. Y creo que esto también habla mucho de cómo es Jimmy. No quiere decir que no le duela o no lo sepa. Tan es así que creo que por eso creó la canción de Set Me Free parte 2, para poder él como exorcizar un poquito todo ese peso que cargaba respecto a lo que los haters piensan de él, ¿no? Y ahora me lo pregunto, si existiera o no el Jikook, eso hubiera afectado cómo lo ve la gente. Creo que entre la admiración a la envidia hay un paso muy pequeñito y Jimin ha sido mucho víctima de esto. Creo que muchas de las personas que sienten odio por él, por así decirlo, en algún punto lo admiraron mucho y no supieron qué hacer con eso. Y sí, les repito, de la admiración a la envidia hay un paso súper chiquitito. Pero este fue un tema muy interesante el que está comentando aquí Ari, y también me gustó cómo cerró su video. Dice: postdata, Jimin y Jungkook no son gays, son dos hombres excepcionales destinados a escribir y vivir la historia de amor y amistad más increíble y maravillosa de todos los tiempos. Los amo, los admiro y los respeto. Esto es interesante como lo está diciendo acá Ari, por una simple y sencilla razón. Creo que la manera en que nacen los ships y la admiración que tenemos hacia los hombres hermosos, con más hombres hermosos, tiene muchísimo tiempo que existe. Creo que desde el tiempo de los Beatles siempre empezamos a emparejarlos porque nos gustaba tanto cómo se veían, que de ahí nacía el que pensáramos qué pasaría si, aunque tal vez en el pasado las mujeres no lo expresaban tanto, fue cuando empiezan a hacer, digamos, este género que se dedica completa y totalmente al BL, a los ships. Ahora ya lo tenemos modernizado hasta con un nombre ya, y hay series y hay muchísimas historietas y libros dedicados a este género por completo, que en su gran mayoría son creados por mujeres. Pero pero obviamente eso no significa que los protagonistas tengan que ser efectivamente gays o tener tendencias a. Entonces es un tema bastante interesante el que nos tocó a Ari. Ahora vamos a hablar de otro tema. Aquí tenemos a Betty, que también el día de hoy me dejó esto. Suga tiene todo mi amor, apoyo y respeto, pues tuvo lo suficiente para dar la cara, aún sabiendo tal vez cómo se le pondrían las cosas. Pero como siempre, estamos los que debemos estar. Mi Jikook precioso, estoy lista para perder mi paz mental. Estoy contigo, Betty. Y poner a bailar mi corazón. ¿Hasta dónde llega la maldad en contra de Jimin? Ahora resulta que algunas acusan a Muse por mala calidad, que al abrirle la caja se despedaza, y lo mismo pasó con Face. Jamás escuché un absurdo como este. La verdad tiene razón Betty, porque si tienen ambos álbumes, han tenido la oportunidad de comprarlos, es imposible que Face se despedazara, porque venía prácticamente el fotofolio, o sea, el libro con las fotografías de Jimin. O sea, ¿cómo ibas a despedazar eso? No tiene ni sentido. Y por el lado de Muse, es cierto que la calidad del cartoncito es muy delicado, porque es algo que se siente como muy orgánico, pero igual viene con un fotofolio que la calidad es buenísima. ¿Cómo les diré?
yo no le encuentro gran problema si cómo lo abrieron, que se les despedazó, porque ahí sí yo creo que más bien no lo abrieron con mucho amor, porque la mayoría de nosotras lo abrimos con cuidado y es imposible que se te despedace. A veces con el viaje, si es que, pues obviamente la mayoría de estos álbumes en México no están, los traen pues de Estados Unidos o de la misma Corea y pues a veces nos los tracaletean mucho y llegan un poquito maltratados, pero eso no es culpa de Jimin. En fin, cada cosa que se dice. Y respecto al tema de Suga, pues muy desafortunado, la verdad. Yo, ¿qué puedo decir? Ya en el video lo comenté, es verdaderamente también, si hablamos de las costumbres coreanas y de cómo se hacen las cosas allá y de que probablemente lo van a querer hervir vivo por un error de ese tamañito, cuando en cualquier otra parte del planeta de verdad sería una cosa de nada. Creo que entre menos pues valor le pongamos a la situación, más rápido va a pasar. Y eso espero por Suga, porque sí entiendo, porque me lo quedé pensando, que podría ser lo criticable que él estando en su servicio pues tenga la oportunidad de salir durante las noches, por ejemplo, y comer en diferentes tipos de lugares y no sé, ¿no? A diferencia de los otros chicos que están dentro de las bases y obviamente no tienen la libertad, es muy probable que pues obviamente están dentro de la base, no pueden tomar, ¿no? Y en cambio Suga pues sí tuvo este, digamos, privilegio. Pero bueno, fuera de eso no vería que sería más criticable, ¿no? Pero es parte de la vida de los coreanos, entonces, pues, insisto, no veo caso. Ahora, Alba nos comenta, mmm, tan complicada la mentalidad de Corea y todo lo que se viene por el programa, lo siento complicado. Van a darle duro y tupido al Jikook, es muy probable. Hay que apoyarlos, mandarles todo el amor y la mejor vibra. Sobre Tae, seguro saldrá un poco. Pensemos que también hay una posibilidad de que esté en el documental de Jungkook. Quizá ahí salga algo del viaje a Hawái y las vecinas seguro van a alucinar con su ship, lo cual tienen todo el derecho de alucinar con ellos. Si salen y tienen escenas juntos, pues, ¿por qué no? O sea, tienen ese derecho, ¿no? Como nosotras ahorita. Bueno, ¿qué más dice? Siempre creí que todo era como un sueño. Eso de Suga lo van a usar para molestar a los chicos. Yo no lo veo mal. Antes que eso, lo mejor es que él esté bien. Pues sí, aquí Alba nos dice prácticamente que hay que tener pues mucha paciencia porque cuando también a las vecinas les llegue a tocar un momento del Taekwook, pues tienen así que todo el derecho y la libertad de gozarlo al máximo porque pues será su momento. Así que ahora déjenos vivir nuestro momento. Esther nos comenta, estoy muy emocionada por Arjushur a pesar de que solo sigo a los chicos desde hace 8 meses. Todo empezó por Jungkook. Le vi en un video en Face en su actuación en el show de Jimmy Fallon. El Face se refiere a Facebook. Y me impresionó tanto que empecé a investigar quién era. Lógico, es que de verdad fue impresionante. Me llevó a BTS y me enteré de los ships y empecé a investigar. Te diré que empecé a ver el ship de Tae y Jungkook. Pero como soy una incrédula, decidí ver también el de Jimin y Jungkook. Y chicas, me quedé estupefacta. Fue un convencimiento desde el instinto y la experiencia de mis 49 años. Jungkook mira a Jimin y parece que separa el mundo. Soy tan incrédula que al día de hoy no afirmo con total seguridad que sean pareja, pero sí que afirmo que ellos dos se quieren más que el resto. Su vínculo es diferente y especial y mi corazón me dice que ahí hay amor real. ¡Ay, lo de amor real me llegó por el libro! Esther, tienes... Bueno, voy a tener que hacerles un especial con lo de amor real porque, como ustedes saben, yo intenté sacar el libro, el audiolibro y me llovió tupido, casi pierdo el canal y fue terrible. Pero este comentario de Esther me llegó al corazón porque dice cosas que son muy verídicas y sobre todo es un punto en el que yo siempre estoy como muy aferrada, que es el hecho de qué significa Jikook fuera del ship, si ellos son algo o no. Pero hay un punto que es innegable y hoy veía imágenes de ellos y es que es la manera en que se miran, el lenguaje corporal, las cosas que no se dicen pero que están ahí presentes con ellos y realmente son muy fuertes y de repente hasta te atolondran. Es realmente muy complicada la situación del Jikook, pero yo lo sigo manteniendo como mi ship preferido porque también siento que esa es la manera en que yo los protejo de que pues no se metan con ellos su vida privada y lo que ellos prefieren o no. Cada quien sabe su estilo de vida, lo que te gusta o no, a quién amas o no. Entonces esa es mi manera de protegerlos hasta cierto punto. Ese punto lo comprendo mucho con Esther porque es algo que yo
defiendo, insisto, para cuidarlos, a pesar de todo lo que yo en mi mente me puedo imaginar. Bueno, Rosa nos comenta, Jimin es tan adorable, cálido, bellísimo y sabes, me sorprende tanto el impacto o efecto que causa en sus fans boys. Eso es bueno. Reaccionando a sus canciones y sus detrás de escena, me gustaría que comentes sobre eso. ¡Oh! Los fanboys son una cosa increíble. De verdad, se los digo de corazón. Cuando vemos a los hombres reaccionando a Jimin, o sea, se espera una explosión de mil cosas cuando estás tú como mujer hablando de Jimin, porque obviamente te emociona mucho cuando lo ves tan bello, tan así, te late el corazón a 1000 por segundo. Y les diría, es normal, ¿no? O sea, eso es lo que esperamos de nosotras, pero cuando ves esa reacción en los hombres, es realmente muy llamativa. Me encanta ver reacciones de fanboys de Jimin. Hay muchísimas. Ahora que se estrenó Muse, yo creo que yo me aventé alrededor de, no sé, 30 reacciones de fanboys de Jimin. También de personas que a lo mejor era la primera vez que estaban viendo a Jimin, pero les escribieron a sus canales y que se dedican a hacer reacciones de canciones nuevas y de artistas nuevos. Y cuando veían a Jimin todos se quedaban así como, "Ah, ¿y este quién es?", ¿no? O sea, era sorprendente. Vi uno que de hecho se supone que son dos productores de Hollywood, ya mayores, uno más mayor que el otro, y estaban viendo a Jimin y pasaba porque, ¿cómo les diré? La canción de Who tiene algo que hace que los hombres reaccionen de una manera muy particular. De repente cuando empiezan a oírla se prende. Es un poco como lo que vimos con Jimmy Fallon cuando escuchó la canción en el estudio que la estaban grabando, que de repente se empezó a desquiciar y empezó a brincar y una reacción así de fuerte tiene Jimin. Y también a las personas que han reaccionado, por ejemplo, a Filter, también es increíble lo que está pasando ahí. O sea, tú te quedas con cara de, ¿qué es esto? O sea, están enloqueciendo estos hombres y literal se están enloqueciendo por Jimin. Es una reacción muy bonita y me encanta y amo ver la reacción de los fanboys. Y les repito, son muchísimos. Vamos a hablar de un caso específico que ustedes no lo conocen, que también dudo que no lo hagan, pero Fede Sícaro, que es argentino, que es un niño además guapísimo, que sabe muchísimo de música. Me encanta cómo le dice, sí, nene, y su baby mochi, y el amor que le pone cada vez que habla de Jimmy. Amo verlo reaccionar y amo todas las cosas que él dice y hace. Por cierto, él también va a hacer un análisis de Arjushur y lo va a pasar creo que por Patreon, pero se va a poner muy bueno. Y les repito, cuando él le dice nene y se empieza así a desgajar por él, yo siento que me desgajo con él y siento que somos hermanos del alma. Entonces, una buena, digamos, ejemplo de un fanboy, pero de verdad de corazón, sería Fede Sícaro. Se los recomiendo muchísimo. Ahora, vamos a leer otro comentario. Voy a apurar porque tampoco las quiero atosigar y ya más o menos estamos tocando temas importantes que creo yo. Seguimos el streaming a los hermosos Jimin y Jungkook. Felicidades a los chicos por sus éxitos. La verdad que esos instantes de ellos en los videos de los trailers son muy emocionantes, que nos encantan, y ver cómo ellos están tan compenetrados, por ejemplo, en sus diferentes actividades. Dice, me encanta cuando la imagen del yate cuando Jimin abraza a Jungkook, precioso momento. Asimismo, cuando están mirando el atardecer acostados en el yate, es muy romántico, me encanta. También ve que también veo que ellos se intercambian las ropas. Esa hoodie crema que tiene Jimin creo que es de Jungkook. Se ve precioso dormitando. Nos tienen llenas de emoción con todos esos momentos. ¿Se acuerdan de ayer? Uno de los que fue los momentos más así maravillosos del mundo fue justamente cuando Jimin está como dormitando. Ay, pobrecito, es que habría estado tan cansado y todavía se daba el tiempo de grabar. Así que esa clase de cosas a mí me llegan al alma. Estando tan cansado, llegando a Japón y estando con Jungkook y se queda dormidito, que no es la primera vez que vemos que él está tan agotado que se duerme casi que en cualquier lugar. Y ver esto fue como muy enternecedor y fue un momento muy lindo y fue nuestro momento el día 6 de agosto. Siempre se va a quedar con nosotros ese momento, fue realmente muy lindo y saber que ustedes también aprecian esos pequeños instantes donde aunque la producción quisiera no se puede evitar que se toquen, se abracen, se miren y volvemos a lo del lenguaje corporal. Yo creo que eso lo vamos a estar analizando muchísimo. Y pues las primeras reacciones al documental indicaban que aunque le hayan querido cortar fue imposible. Y más si los capítulos van a ser de una hora, pues complicado. Ahora, esto es algo que vi el día de ayer en TikTok y me gustó muchísimo. Es cuando Jungkook justamente se acaba de enterar de que Jimin tenía COVID y lo operaron de emergencia.
Dice, aquí recordando cuando Jungkook publicó en un Instagram un cover de Hate Everything, con solo un fondo negro, justo después de que se publicara que Jimin había sido ingresado en el hospital y operado de apendicitis aguda, y también dio positivo por COVID. Ay, o sea, un día muy difícil de verdad. Esto fue en enero de 2022. Publicó la canción hasta el minuto 1:18. ¿Coincidencias? No lo creo. Mi hermoso Jungkook se escuchaba triste y no volvió a publicar nada hasta después de que Jimin salió de toda esta situación. Y no volvió a publicar nada hasta después de que Jimin salió de toda esta situación. Literal desapareció todo este tiempo. Lo puso en TikTok Daphne, are you sure? Muy lindo comentario. Con esto voy a cerrar el video de hoy porque les digo, yo quisiera poder continuar, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco. Cada uno de los mensajes que ya seleccioné de sus comentarios se van a quedar obviamente conmigo y van a ser parte del canal. Pero ya habíamos dicho que existe siempre esta coincidencia entre el Jungkook, que cuando Jimin no está cerca de Jungkook, Jungkook siempre reacciona de alguna forma. Esta fue una circunstancia muy particular y muy, muy difícil porque pues nadie podía ver a Jimin porque estaba el COVID, todavía todo lo que daba y estaba pues casi que prohibido entrar a un hospital. No sé si a ustedes les pasó, tuvieron alguna urgencia familiar o lo que fuera y pasaron a algún hospital estando la situación del COVID era muy complicado. Y pues para el Jungkook no fue diferente y pues con la situación de la salud de Jimin tan delicada y aún así él salió relativamente rápido de todo esto y pues podemos entender la desesperación de Jungkook de no poder estar cerca de Jimin porque obviamente, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, Jimin para Jungkook es muy importante. Es como esa persona que lo calma, lo consuela y está ahí para él, es su apoyo más importante. Y si no fuera así, pues simple y sencillamente no estarían en este momento en el servicio militar juntos. Y con esto cierro este especial. Mañana es probable que tenga que volver a hacer otro podcast, además de los videos de noticias y probablemente el especial dedicado a Are You Sure, porque yo creo que cada programa que veamos de Are You Sure, cada episodio va a necesitar su especial para analizar todo lo que está sucediendo. Entonces vamos a tener muchísimo material este fin de semana. Vamos a estar muy movidas los próximos días y me siento especialmente orgullosa de eso. Así que por el momento me despido. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible. Recuerden dejar sus comentarios para hablar de los comentarios que vimos en este video y que se me haga una lista gigante de comentarios. Y también, pues, si son nuevas en el canal, dar like a los videos, suscribirse. Si pueden volverse miembros del canal, se los voy a agradecer con todo el alma porque me ayudan mucho. Porque a diferencia de las que creen que es fácil hacer esto y que uno vive de esto, bueno fuera, es absolutamente todo lo contrario. Créanme que cada cosa que yo he puesto para el canal ha sido y ha salido de mi propia bolsita y lo he dado con todo el amor del mundo y he procurado ir mejorando para ustedes y así voy a seguir. Bueno, pues ahora sí los dejo y las dejo y nos vemos en el próximo video.